Buenos días, mi nombre es Ana y voy a hablar hoy de lo que son los orígenes de la ciudad de Madrid, ¿vale? El Madrid andalusí o la cultura árabe, tradición. Madrid es la única capital europea de fundación musulmana, por lo tanto, tanto sus orígenes como su denominación están vinculados a la cultura árabe. Se trata de una herencia casi olvidada, partiendo del hecho de que no hay grandes construcciones ni testimonios materiales conservados. Por eso, en la charla de hoy se quiere rescatar ese pasado de Madrid y la relación que había entre la ciudad y la cultura árabe. A principios del siglo VIII, los musulmanes entraron en la península ibérica y poco a poco fueron conquistándola hasta terminar invadiendo toda la zona mediana inferior. A esta zona la fueron dotando de personalidad propia y la terminaron llamando Al-Ándalus. Este territorio estuvo bajo dominio musulmán durante más de 700 años, hasta el año 1492 con la rendición de la ciudad de Granada. Los musulmanes entraron a la ciudad de Madrid pocos años después de la invasión, datándose la primera evidencia histórica en el año 865, cuando Mohamed I, quinto emir de Córdoba e hijo de Abderramán II, estableció el primer levantamiento de forma permanente a las orillas del río Manzanares en la aldea de Mairiz. Este levantamiento consistía en una fortificación, o lo que es una muralla, que se hizo con la finalidad de proteger lo que es la población y de defender las fronteras del Al-Ándalus. Por lo tanto, Madrid empezó siendo un enclave militar y su posicionamiento defensivo, digamos que tenía un cierto privilegio, ¿no? Porque esta fortificación, o lo que era la muralla, se situaba a 70 metros de altura con respecto del río. La ciudad contaba con abundante agua y recursos necesarios para su abastecimiento, tales como cultivos, pastos, huertos. Porque, bueno, la ciudad, aunque empezó siendo una ciudad militar, ¿no?, o hecho para la guerra, terminó dedicándose a la agricultura, ganadería y artesanía. Aprovechando la gran cantidad de acuíferos que había en la ciudad, los árabes, como buenos maestros de la canalización, utilizaron diversas técnicas como norias, acequias o albercas, y muy especialmente los canales para la realización de sus viajes de agua. Estos viajes de agua consistían en un conjunto o red de canales subterráneos llamado canals, que trasladaban el agua a las zonas más lejanas de la ciudad y así podían abastecer de agua a toda la población. El nombre de Madrid es el topónimo que más estudios han suscitado. Actualmente su origen queda dividido en dos hipótesis. Por un lado dice que la palabra viene de la palabra árabe ma'idit, ¿no?, que significa abundancia de ríos de agua, haciendo alusión precisamente a la gran cantidad de agua que había, especialmente en las subterráneas. Y la segunda hipótesis, que dice que Madrid puede devenir de la palabra Maghrib, que en castellano antiguo es Maghrid, y que dicen que es una arabización de la palabra Matrib, que significa madre de las aguas, haciendo referencia al arroyo que discurría junto a la ciudad. Tal fue la importancia y la influencia del agua en la ciudad que 3 siglos después, en el siglo XII, en el primer emblema de la ciudad aparece un lema que dice: «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, este es mi insignia y mi blasón», haciendo referencia precisamente a estos orígenes árabes. Por un lado, hace alusión a la construcción de la ciudad, que fue construida encima de las aguas subterráneas. De ahí fue sobre agua edificada. Y por otro, menciona el material con el que estuvo hecha la fortificación o la muralla, que esta era piedra de pedernal. Esta piedra se venía utilizando desde la Edad de Piedra con dos funciones: una, o bien para crear armas o herramientas, o la segunda, para hacer el fuego. De este modo, mis muros de fuego son hace referencia a la función propia que tenía esta piedra. Del Madrid de este periodo nos quedan pocos vestigios.
La destrucción casi total del patrimonio andalusí que bien hubiera podido seguir en pie o subsistir en siglos posteriores deviene a cuando Felipe II decidió en 1561 trasladar toda la corte a la ciudad de Madrid y convertirla esta en capital ya de forma permanente. Por aquel entonces, la población de Madrid era minoritaria y solo se beneficiaba de su posición al estar situada pues, en la zona central de la península. Sin embargo, carecía de un legado histórico monumental. Para ello, entonces optaron inventarse la historia de nuevo y reconstruirla desde cero. Para poder hacer de la capital pues, una ciudad un poco más ilustre y más acorde con el catolicismo. Para esta narración, los musulmanes pasaron a ejercer un papel secundario y en vez de verles como fundadores de la ciudad, pasaron a ser los meros conquistadores que ocuparon la ciudad de Madrid durante un tiempo y finalmente fueron expulsados. Para ello, se destruyó gran parte de las construcciones medievales y muy especialmente las de Andalusí. Como he comentado antes, la ciudad de Madrid empezó a construirse a través de una fortificación, ¿no? Era una ciudad militar. Por lo tanto, los únicos restos que se han conservado pertenecen a la arquitectura militar andalusí. Un ejemplo lo encontramos en la Atalaya, que aunque no formaba parte de la propia muralla, sí fue levantada para pertenecer a ese conjunto defensivo. Su función principal era la de vigilar la entrada a Madrid desde el Barranco del Arenal. Este barranco estaba ubicado donde hoy actualmente se levanta el Palacio Real. Tras la conquista de la ciudad de Madrid en el siglo XI, la Atalaya pasó a formar parte de la muralla cristiana. Y actualmente el resto que nos queda se puede apreciar en la primera planta del parking de la Plaza de Oriente. El monumento más importante y que mejor refleja los orígenes de esta ciudad. Considerada como la construcción más bien existente más antigua, sus restos más representativos pueden apreciarse en el parque de Emir Mohamed I, que está situada en las inmediaciones de la Cuesta de la Vega junto a la cripta de la Catedral de la Almudena, en el que se conserva un tramo de más de 120 metros de longitud. La hoy llamada Muralla Árabe se construyó en el siglo IX bajo el mandato del emir Mohamed I y en el siglo X fue reforzada bajo el mandato del califa Abderramán III. Jalonada por torres cuadradas, la muralla tenía una altura de entre 12 y 15 metros, una longitud de unos 760 metros y unos muros de espesor de unos 3 metros de ancho, más o menos. Y abarcaba una extensión de 9 hectáreas de territorio. Tenía 3 puertas de acceso. Una, en el norte, estaba la Puerta de la Sagra, que aunque actualmente se desconoce con exactitud dónde estaba situada, se piensa que pudo estar en el Campo del Rey, ¿no?, frente al Palacio de la Armería. La Puerta de la Vega, que estaba situada al final de la calle Mayor, ¿no? Esta dicen que pudo ser parecida a lo que es la Torre de la Bisagra, que está en Toledo, y era la puerta de acceso más antigua. Se llamaba de la Vega porque miraba a la vega del río Manzanares. A medida que se iba configurando la muralla, esta puerta pues se iba cambiando de posición hasta finalmente terminando desapareciendo en el siglo XVII. Actualmente, los restos que conservamos de esta puerta corresponden a los cimientos de una de sus torres defensivas y se descubrieron gracias a excavaciones posteriores. Esta puerta comunicaba con la puerta oriental, donde estaba situada, y tercera puerta de acceso de la muralla. Esta era el Arco de Almudena. Y se llamaba así porque comunicaba la zona de la Almudaina, ¿no?, o ciudadela, con la Medina. El arco se destruyó en el año 1570 porque se realizó una nueva puerta, la Puerta de Santa María, que era mucho más ancha, precisamente con motivo del cortejo nupcial de Ana de Austria, última esposa de Felipe II. Decir que esta puerta fue destruida en 1672 y en su lugar se levantó otro nuevo arco, que era el Arco de Santa María, el cual se derribó en el siglo XIX.
En las cercanías de las puertas de las murallas se encontraban los portillos, que estos tenían la función de facilitar la entrada de la población, bueno, la entrada y la salida de la población que vivían tanto en los intramuros como que en los extramuros. El portillo, el único visible que tenemos, es el que corresponde a la Puerta de la Vega, pero el más antiguo era el que abría al Campo de Moro, hoy destruido por la construcción de la Catedral de Almudena. Mención aparte está la Ciudadela o Almudaina, que era como se llamaba por aquel entonces, donde se encontraba la mezquita mayor. La mezquita vertebraba la estructura de la ciudad y la vida de los habitantes, pues no solo era un sitio de oración y de congregación a los fieles, sino que también era escuela, el lugar de reunión de estudiosos y eruditos, así como la sede del juez, ¿no?, que celebraba ahí sus audiencias. En el siglo XI, esta mezquita pasó a convertirse en una iglesia cristiana bajo la advocación de Santa María. Pero claro, como esta iglesia estaba dentro de lo que era la zona de la Almudaina, que obviamente Almudaina es el término original del que deriva el nombre de Almudena, se terminó advocando a la Virgen de Santa María de la Almudena. Esta iglesia, en el año 1868, fue derribada debido al asentamiento de la calle Mayor y de la calle Bailén. De ahí que actualmente no nos haya llegado nada de la antigua mezquita. En el año 1085, Alfonso VI el Valiente conquista la ciudad de Madrid y la incorpora al Reino de León. Sin embargo, la historia de Madrid árabe no termina con este acontecimiento, y es que tras la conquista, Alfonso VI da a los musulmanes un amplio autogobierno y les ofrece la posibilidad de poder seguir conservando sus tradiciones y costumbres. Los musulmanes, que decidieron quedarse, ya una población un poco minoritaria de la que habitaba antes, se les bautizó con el nombre de mudéjares. Y estos se quedaron viviendo fuera de los muros, formando un arrabal que pasó a llamarse el barrio de la Morería y que hoy popularmente se conoce como el barrio de la Nativa. En este barrio vivían principalmente las personas menos adineradas, ¿no?, como herreros, artesanos, agricultores, ¿no?, pero que llegaron a alcanzar gran importancia en la población madrileña porque eran los únicos que realmente dominaban los oficios. Actualmente, del barrio de la Morería solo conservamos lo que son las callejuelas y las pequeñas plazuelas de trazado irregular, ¿no?, y que tanto caracteriza el urbanismo árabe. Y es que no hay que olvidar que en aquel periodo, en aquel momento, el urbanismo no había una unidad arquitectónica y las calles se iban formando a medida que se iban levantando edificios de diferente anchura. Asimismo, los orígenes, ¿no?, del Madrid árabe también nos ha llegado por los nombres de las calles, como es la calle y la plaza de la Morería o la Puerta de los Moros. Cabe destacar, dentro de los restos arqueológicos, ¿no?, y mudéjares que nos han llegado, el Canat, ¿no?, o un viaje de agua. Este Canat es fechado en el siglo XI, fue descubierto en 1983 y se encuentra actualmente en la Plaza de los Carros. Digo que hay que destacarlo porque este sistema hidráulico, ¿no?, de abastecimiento de agua estuvo funcionando hasta el siglo XIX con la creación del Canal de Isabel II. El 12 de febrero de 1502, los reyes católicos sacaron un decreto que obligaba a todos los musulmanes a convertirse a la religión católica, ¿no?, o a convertirse en cristianos. Estas conversiones en Madrid ya se estaban dando mucho antes de que los reyes sacaran el decreto, sin embargo eran puntuales. A estos musulmanes convertidos se les llamó con el nombre de moriscos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII, bajo el reinado de Felipe III, quien decretó que todos los moriscos tenían que ser expulsados del Reino de España.
Esta expulsión se llevó de forma escalonada entre los años 1609 y 1612. Sin embargo, en Madrid no se pudo dar, y en caso de darse, muchos de los moriscos no se llegaron a encontrar. Y es que estos moriscos gozaban del favor de la población madrileña y esta población pues les ayudaban o les encubrían precisamente para evitar su expulsión.